Terretaneta es una tienda, tenemos tienda física y tienda online, situada en Benimaclet, en la que nos enfocamos en ofrecer productos zero waste, sin plásticos, ecológicos, de proximidad, es decir, intentamos reunir todas las cualidades que se alinean con nuestros valores a nivel de cuidado del medio ambiente, de las personas, de condiciones de trabajo justas y demás. Nuestra propuesta de valor reside en los criterios de selección que aplicamos a la hora de seleccionar proveedores, productos. Miramos tanto la calidad a nivel de ingredientes, la procedencia de estos, la trazabilidad de los procesos de fabricación. Seleccionamos artesanos y proveedores de la zona, de proximidad. Bueno, fue un poco una casualidad porque los antiguos propietarios buscaban personas que siguiesen con el proyecto, querían hacer el traspaso y yo era seguidora del proyecto, clienta de la tienda y lo vi en redes sociales, me gustó la idea, pero no me lo planteé hacerlo sola. Y así por casualidad, comentándolo con quien es mi socia ahora, Nuria, surgió la idea de hacerlo juntas y nos lanzamos a... Ambas nos encontrábamos en un momento en el que buscábamos tener un trabajo que se alinease con nuestros propósitos, con nuestros valores y tener un negocio de este tipo, trabajar para un proyecto tan bonito que fuese tan afín a nosotras, nos pareció una idea muy atractiva. Lo que nos caracteriza, aparte de la selección de productos que tenemos, es la oferta de talleres y actividades que ofrecemos en el espacio. Nos gusta definirnos como un espacio de educación ambiental y de transición, donde la gente puede encontrar información, actividades, cualquier tipo de ayuda para transitar hacia modos de vida más sostenibles. Entonces organizamos mensualmente, por ejemplo, tenemos un calendario de actividades y de talleres, donde vienen artesanas con las que ya trabajamos, tenemos sus productos en tiendas y a lo mejor vienen un fin de al mes y nos enseñan cómo hacer un producto específico, nos cuentan su proyecto, nos imparten una charla sobre algún tema relacionado. Y así el cliente, bueno, tenemos una variedad de cliente muy amplia, pero casi todos coinciden en que están interesados en el cuidado del medio ambiente, en temas sociales, la sostenibilidad. Nosotros somos optimistas porque vemos que a raíz de la crisis climática y de la situación social, económica, medioambiental, la gente se está concienciando y está siendo cada vez más consciente y más activa en este cambio de paradigma. Se están dando cuenta de que no podemos seguir consumiendo de la forma que lo hacemos y están buscando alternativas en su forma de consumo, en sus elecciones. Por eso, con propuestas como la nuestra, creemos que tienen un largo futuro y que no solo eso, sino que son la solución racional y sostenible a largo plazo. El consumidor de Terretaneta tiene un perfil, como he dicho antes, muy interesado ya en todo aquello relacionado con la sostenibilidad, con la producción, fabricación y distribución ética de productos. Por tanto, yo diría que los consumidores nos encuentran, porque ya se ha realizado una búsqueda previa de qué tipo de negocios, qué tiendas, qué oferta hay en Valencia. Entonces, primariamente ese trabajo viene hecho por el consumidor, pero nosotras también, desde nuestras redes sociales, desde nuestra página web, a pie de calle, en el barrio, hacemos un trabajo de llamamiento a todas las personas que puedan estar interesadas en este estilo de vida o en en esta forma de consumir, para que conozcan el espacio, todo lo que hacemos, pero sobre todo diría que a través de redes sociales, sí. A nivel medioambiental, obviamente, todo lo que implica el hecho de proveer a los ciudadanos con productos respetuosos con el medio ambiente, con su salud, con los ecosistemas, ese sería como el punto más fuerte a nivel medioambiental. A nivel social, el hecho de que elijamos las empresas y los proyectos con los que trabajamos, dependiendo de la propuesta de valor que tengan con sus trabajadores, con la forma de trabajar, hay un impacto social que viene dado con la selección de proveedores que hacemos, porque priorizamos, depende de qué proyecto, por su actividad y su iniciativa social. También nosotras hacemos una labor de concienciación, de educación ambiental, tocamos temas sociales que están en auge, hacemos activismo, entonces impactamos de manera directa en la gente que nos sigue, en nuestros clientes, en la gente que se apunta a los talleres. A nivel económico, creemos que tenemos un impacto importante por pertenecer a este sector que, como creemos y hemos dicho, está en auge, la gente se está interesando más y está generando cada vez más
más beneficios, más negocios están apostando por este tipo de propuestas. Entonces consideramos que estamos moviendo la economía hacia esta dirección, generando un impacto positivo económicamente.